Cuando la noche cae y el alma busca silencio, hay historias en la Biblia que resuenan como ecos eternos. Algunas son dulces como el canto de María, otras estremecen como el trueno que precede la justicia divina. Esta noche te contaré sobre un hombre que no tuvo juicio, ni advertencia, ni segunda oportunidad. Un solo versículo en la Biblia encierra su destino. Una frase breve, pero cargada de un poder que atraviesa los siglos. Un relato que no solo revela el carácter de Dios, sino que transformó para siempre la genealogía que conduciría hasta Jesucristo. Bienvenido al portal de las historias que no se cuentan. Historias que, como la vida de este hombre, parecen olvidadas, pero en realidad fueron escritas con fuego en la historia de la salvación. Su nombre era y sí, fue el primer hombre que la Biblia menciona como eliminado directamente por Dios. No hubo ejército, no hubo castigo progresivo, no cayó en batalla. Dios simplemente lo quitó de la tierra de los vivientes. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar al Creador a actuar de forma tan fulminante? No era un hombre cualquiera. Era el primogénito de Judá, descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. El heredero de la promesa, el primero en una línea que algún día daría a luz al Mesías. Pero esa posición sagrada no garantizaba su fidelidad. Y aquí comienza nuestro viaje. Uno que no solo narra el juicio divino, sino que también revela un principio eterno. El privilegio sin obediencia puede ser una maldición. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás cómo la muerte de un hombre abrió un camino que nadie esperaba. Un camino de redención, tejido por manos impuras, pero guiado por el propósito santo de Dios. Y si alguna vez sentiste que tus errores te alejaban de ese plan, tal vez esta historia sea para ti. Déjame acompañarte en esta noche. Y si al final algo toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video con alguien que necesite redescubrir el poder del propósito divino. Para entender por qué la historia de es tan impactante, necesitamos regresar en el tiempo, mucho antes de los reyes, antes de los profetas, antes incluso de que existiera la ley de Moisés. Estamos en la época de los patriarcas, un tiempo antiguo entre los siglos XIX y X antes de Cristo. Una era en la que Dios hablaba directamente al corazón de los hombres. Una era donde se sembraban las raíces del pueblo de Israel. No apareció en ninguna familia. Él era hijo de Judá. Sí, ese mismo Judá, que fue el cuarto hijo de Jacob. El hombre
que Dios renombró como Israel. Y desde Judá nacería un día el rey David, y mucho tiempo después el Salvador del mundo, Jesucristo. Fue el primogénito de Judá, el primero, el que heredaría no solo los bienes de su padre, sino también la responsabilidad espiritual de llevar el legado divino. Pero hay una sombra al principio de su historia. Judá tomó una decisión arriesgada. Se alejó de sus hermanos y se estableció en la región de Adulam. Allí se unió a una mujer cananea y con ella engendró a Este detalle, aparentemente pequeño, es en realidad un eco profundo de advertencia, porque los cananeos no adoraban al Dios de Abraham. Sus dioses eran otros, sus costumbres extrañas, sus rituales ajenos a la pureza del llamado divino. Y fue en medio de esa mezcla espiritual donde fue criado, un niño nacido entre dos mundos, portador de las promesas de Abraham, pero también rodeado de influencias ajenas, de creencias que no honraban al único Dios verdadero. ¿Puede un corazón dividido abrazar un llamado eterno? ¿Puede un alma que crece entre la luz y la sombra entender su lugar en la historia sagrada? Esta es la pregunta que comienza a tomar forma. Había sido escogido, pero también expuesto, y lo que estaba a punto de revelarse no solo afectaría a su familia, sino al curso entero del plan de redención de Dios. Quédate conmigo, porque en la próxima parte verás cómo un privilegio mal entendido puede convertirse en una caída sin retorno. Imagina por un momento haber nacido con un propósito eterno. No era un hijo más. Era el primogénito de Judá, el primero en la cadena que conectaba a Abraham, con la promesa de una nación santa. En aquellas culturas antiguas, ser el primogénito era más que una cuestión de orden de nacimiento. Era portar sobre los hombros el peso de la bendición, la responsabilidad de guiar, de proteger, de continuar. No solo heredaría el doble de la herencia de su padre, él también sería el encargado de preservar el linaje, el canal por donde debía avanzar el plan de Dios para la humanidad. Pero el privilegio no garantiza fidelidad. La posición elevada no sustituye un corazón recto. Y aunque la Escritura guarda silencio sobre los detalles de su niñez, podemos imaginar los conflictos que le rodearon. Una casa dividida entre la fe de los patriarcas y las costumbres cananeas que lo rodeaban desde pequeño. Su nombre, significa vigilante en hebreo.
un nombre que sugiere atención, propósito, pero que tristemente se convirtió en ironía, porque Er no vigiló su carácter, ni cuidó el tesoro que había recibido. Cuando alcanzó la edad adulta, su padre Judá eligió para él una esposa, Tamar, una mujer cuyo nombre significa palmera, símbolo de rectitud y firmeza. El matrimonio de Er y Tamar no era una unión cualquiera, era un pacto sagrado, una oportunidad para perpetuar la promesa divina. Pero algo estaba mal, muy mal, y aunque aún no hemos llegado al momento de su juicio, el aire ya se carga de advertencia. Porque cuando a un hombre se le confía tanto y responde con desprecio, egoísmo o desobediencia, lo que viene no es castigo humano, sino la intervención directa del cielo. Descubriremos lo que sucedió con Er y cómo una sola frase selló su destino ante los ojos del Dios eterno. Y si esta historia empieza a tocar tu espíritu, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordar que el llamado de Dios es un privilegio, pero también una responsabilidad sagrada. En medio de tantas genealogías, de nombres que nacen, viven y se desvanecen entre líneas, uno resalta por una razón estremecedora. Er, primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Señor, y el Señor lo mató. Génesis 38, 7. Una frase. Eso es todo lo que se dice, sin detalles, sin advertencia, sin misericordia visible. Er, el primer hijo de Judá, el heredero de la promesa, el vigilante por nombre, desaparece de la historia por un acto de juicio divino. Pero, ¿qué hizo Er para merecer tal final? El texto no lo revela, y ese silencio bíblico es quizás más inquietante que cualquier descripción. Porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es apresurado en la ira. Él es paciente, justo, lleno de compasión, y si aún así decide quitar a un hombre de la tierra, es porque su maldad fue profunda, persistente, invisible quizás para los ojos humanos, pero no para los ojos de Dios. Algunas tradiciones judías sugieren que Er no quería dar hijos a Tamar, rechazando el propósito divino de perpetuar la promesa. O tal vez fue egoísmo puro, deseo de evitar compartir su herencia, o incluso preservar la belleza física de su esposa a costa del mandato divino. Otras interpretaciones hablan de idolatría, de prácticas cananeas introducidas en su hogar, o incluso de crueldad hacia Tamar. No lo sabemos con certeza,
Pero tal vez ese no sea el punto. Tal vez la escritura guarda silencio para que el foco no esté en el pecado específico, sino en la severidad de la respuesta divina. Porque cuando se traiciona un llamado sagrado, cuando se menosprecia un privilegio que viene del cielo, las consecuencias no siempre son explicadas, pero sí son definitivas. Er había sido elegido para ser parte de la historia más grande jamás contada, y en lugar de abrazar ese propósito, lo rechazó. Y así, Dios lo quitó del camino. Pero esta no es una historia que termina con muerte. Es solo el principio de una cadena de eventos que revelará aún más del carácter de Dios y del papel que una mujer valiente jugará en su plan eterno. La muerte de Ea no solo dejó una viuda, dejó una promesa sin cumplimiento, un lugar vacío en la cadena de bendición que no podía quedar sin respuesta. Y es allí donde aparece una ley antigua, una norma de fidelidad familiar, el levirato. Según esta tradición, si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda y engendrar un hijo en nombre del difunto. Ese niño llevaría el legado, preservaría la memoria y aseguraría que la línea de sangre no se apagara. Judá, el padre de Er, se volvió hacia su segundo hijo, Onán, y le dijo: únete a la esposa de tu hermano, dale un hijo, cumple con tu deber. Onán aceptó, al menos en apariencia, pero cada vez que estaba con Tamar, impedía intencionadamente que ella concibiera. Derramaba su semilla en tierra, porque sabía que ese hijo no sería considerado suyo. Su motivación no era obedecer, sino proteger su herencia, su egoísmo, su posición. El acto externo era correcto, pero su corazón estaba torcido. Dios, que no mira lo superficial, sino lo profundo, vio esa intención y actuó con la misma severidad que con ella. Y lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también lo mató. Dos hermanos, dos decisiones, dos juicios divinos. Y ahora Judá se encuentra con solo un hijo vivo, Selá. Pero el miedo lo domina. Teme perder al último. Así que toma una decisión cobarde. Envía a Tamar de vuelta a la casa de su padre, con la excusa de que Selá aún es joven. No tiene intención real de cumplir la ley. Solo busca ganar tiempo y apartarla de su vista. Tamar, por su parte, obedece, pero el tiempo pasa. Selá crece y la promesa no se cumple. La mujer queda sola, sin esposo, sin hijo,
sin justicia. Pero esta historia aún no ha dicho su última palabra. En la siguiente parte veremos cómo una promesa rota abre paso a uno de los actos más audaces y decisivos en toda la historia del linaje mesiánico. Tamar había obedecido, había aceptado la ley, la pérdida, el silencio, y ahora esperaba que Judá cumpliera su palabra. Selá, el tercer hijo, era aún joven. Judá prometió: cuando crezca, será tu esposo. Y ella, con dignidad, regresó a la casa de su padre, una viuda sin hijos, sin posición, esperando con fe que la justicia llegara. Pero los años pasaron, y con ellos la verdad se hizo evidente. Selá creció, alcanzó la edad de casarse, y sin embargo, Judá guardó silencio. No hubo compromiso, no hubo boda, no hubo palabra, solo el olvido, y detrás de ese olvido, el temor. Judá no temía a Dios, temía perder a otro hijo. Después de la muerte de y de Onán, su corazón se cerró a la obediencia y comenzó a construir excusas. No sea que también éste muera, como sus hermanos. Pero la raíz de su decisión no era sabiduría, sino desconfianza. No veía la mano de Dios actuando en juicio. Solo veía a Tamar como el problema. Así, en lugar de honrar la promesa, la aleja, la esconde, la deja en pausa, con la esperanza de que el tiempo la haga olvidar. Pero hay algo que Judá no entendía. Cuando los hombres fallan, cuando la justicia se retrasa, Dios no se olvida, y el corazón de una mujer fiel puede convertirse en el instrumento inesperado de la historia divina. Tamar no se rebeló, no se expuso, esperó, pero con cada mes, con cada estación que pasaba, comprendía que Judá no pensaba cumplir su palabra, y con ello comprendía algo más profundo, que el linaje santo, aquella promesa que venía desde Abraham, estaba en peligro. La línea estaba rota, y ella era la única que parecía recordar su importancia. Lo que sucederá a continuación no es un escándalo, es un acto de fe encubierto en astucia. Una mujer abandonada decidirá tomar el destino en sus propias manos, y con ello provocará uno de los giros más inesperados en toda la genealogía de Jesús. La promesa no se cumplió. El tiempo pasó, y Tamar comprendió que nadie vendría por ella, ni Judá, ni Selá, ni la justicia. Pero cuando los hombres olvidan su palabra, hay mujeres que recuerdan el propósito de Dios.
Tamar no se rebeló por rabia, sino por fidelidad. No buscaba venganza, sino cumplimiento. Un día le llegó una noticia. Judá, ahora viudo, subía a Timná para la tosquía de sus ovejas, un tiempo de fiesta de relajación, donde los hombres a menudo bajaban la guardia. Y allí Tamar vio su oportunidad. No gritó, no acusó, no buscó enfrentamiento, se cubrió con un velo, se vistió como una prostituta cultural y se sentó a la entrada del camino. Judá pasó, no la reconoció, y como tantos otros hombres cegados por el deseo, se acercó. ¿Qué me darás por estar conmigo?, preguntó Tamar. Un cabrito de mi rebaño, respondió él. Entonces, déjame algo en prenda. Tu sello, tu cordón y tu bastón. Judá aceptó. Entregó los objetos más personales que tenía. El sello, símbolo de su identidad. El cordón que lo sostenía. El bastón que lo distinguía como cabeza de familia. Y así, sin saberlo, selló con sus propias manos la verdad que más tarde lo confrontaría. Después del encuentro, Tamar se quitó el velo y volvió a vestir las ropas de viuda. No buscaba escándalo, solo cumplimiento. Judá envió el cabrito, pero la mujer prostituta no fue hallada, y pensaron que todo había sido un malentendido, hasta que 3 meses después le comunicaron una noticia. Tamar, tu nuera, está encinta. Judá, ciego aún, respondió con dureza. Sacadla, que sea quemada. Pero Tamar tenía algo más fuerte que palabras. Tenía el sello, el cordón y el bastón. Lo que ocurrió después cambiaría no solo el corazón de Judá, sino el curso entero del linaje del Mesías.